bendecido día para todos nuestros hermanos del YouTube, nuestros hermanos del Facebook Live. Qué alegría encontrarnos siempre a esta hora de la mañana con todos ustedes a través de este medio y a través de la palabra de Dios, porque nos anuncia siempre un mensaje de esperanza. Un saludo a todos nuestros hermanos, casas, hogares, empresas, negocios que también se unen a nosotros en este recorte de mensaje del Señor para todos nosotros. Hoy quería compartirles el mensaje que la Iglesia Católica tiene para nosotros, y es que es una fiesta muy importante donde celebramos el pilar de la Iglesia Universal. Dos hombres, fieles testigos del amor de Dios, que dieron la vida por anunciar el reino, para que ese mensaje llegara en todos los tiempos, en todas las épocas, incluso el día de hoy sigue con nosotros. La vida de Pedro y Pablo hoy es una fiesta muy importante para la Iglesia Católica y también pues, para muchos de nosotros que somos creyentes y somos fieles a la Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el año 33 en Galilea. Lo que hay que decir es que estos dos hombres fueron testigos de Dios. San Pedro, él es un galileo, pescador, que anuncia el reino de Dios, lo propaga a través de la gente humilde. Se llama el apóstol de los sencillos y los humildes, que se encarga de anunciar el reino de Dios. Su nombre era Simón. Y Jesús es el que le denomina, le da otro nombre y le dice, yo a mi vez te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es cuando ya él asume este nombre de aquí en adelante, Petrus Petri. Esta es la piedra de Pedro, donde él precisamente ya asume la responsabilidad del papado. San Pablo más adelante lo va a decir, es el primer papa en la historia, ¿no? Hay que reconocerle a Pedro que él fue el que fundó la iglesia en Antioquía y la de Roma. Murió por disposición del reinado de Nerón, que lo hace coger preso, y él muere en el año 64. San Pablo nació en Tarso, hoy en día en la actual Turquía. Hay que reconocerle que él es un hijo de la diáspora, como diáspora judía. Fue educado en Jerusalén por el rabino Gamaliel. Fue perseguidor de la iglesia en aquella época. Que después en Damasco hay una conversión con él, porque él se cae del caballo, le habla una voz a él de un cambio total de vida, se convierte y luego se vuelve en el mensajero del Señor. Algo muy importante que nosotros debemos tener, y es que él al regreso a Jerusalén lo toman preso y lo encarcelan. Muere en el año 67 también por disposición del rey Nerón después de Cristo. En los textos bíblicos de hoy, en la primera lectura tomada la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles, el rey Herodes lo puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Entre ellos asesinó a Juan y a Santiago, y al ver que a la gente le gustaba la muerte de estos hombres, decide perseguir a Pedro y encarcelarlo. Pero sucede algo muy bonito con Pedro, y es Pedro que lo toma en la presencia de Dios, en su corazón, asume el ser preso, y ahí es cuando sucede el milagro. Llega un ángel a medianoche, le abre las puertas, le abre los candados de las manos y sale libre de la cárcel. Reconoce cuando él sale de la cárcel que no es un sueño, sino una realidad. Un primer milagro que sucede con Pedro de liberarse de las manos de este rey. Sin embargo, dice, el Señor me libró de todas mis ansias, me libró de todas mis tristezas. En la carta del apóstol San Pablo a Timoteo encontramos también una de las últimas cartas que Pablo escribe a Timoteo, a su hijo,
diciéndole: este es mi tiempo, ya se ha cumplido, ahora merezco ganarme la corona merecida que tanto he trabajado, participar de la vida eterna. Y es una de las cartas donde él trata de anunciar la confianza plena en el Señor. El Señor me ayudó y me dio fuerzas. Él me libró de la boca del león. Esa confianza plena de Pablo, porque Dios lo ha librado y lo ha bendecido en este día maravilloso. Sin embargo, en el Evangelio también nos habla de cuando Pedro recibió la autoridad de Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni siquiera las fuerzas del infierno podrán contra ella. Te daré las llaves del cielo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí viene todo un mandato que hoy en día la iglesia, por tradición y por comunicación de los textos bíblicos, la iglesia celebra el día de hoy. Por eso estamos de gran fiesta. Sobre estos dos hombres se fundamenta todos los principios eclesiales que al tiempo del día de hoy se siguen anunciando a todos nuestros hermanos. No olvidemos que el único interés de estos hombres era anunciar el reino de Dios, era comunicar el mensaje de Dios, no era un fin lucrativo, sino dar la vida por lo que el Señor había anunciado. ¿Cuál era la alegría de ellos? Anunciar la salvación a todos los hombres y especialmente al mundo entero. Aprovechemos este día especial para recordar no solamente ese principio maravilloso que el Señor nos dio, sino ese regalo tan bonito que nos ofreció para la salvación. Qué bueno cada día nosotros celebrar este día maravilloso. Es cierto que estos días aquí en el Tolima eran de mucha fiesta, mucho gozo. En este tiempo de cuarentena pues no hay nada de esto. Entonces aprovechemos ese tiempo más bien de orar, de darle gracias a Dios por las cosas que el Señor nos ha dado. No olvidemos, las fiestas fueron añadidas mucho después. ¿Por qué? Por el asunto de gente, porque pues se movía más la economía y pues de hecho pues se utilizaba también para vender otras cosas y pues con el tiempo se fue sacando la fiesta religiosa por una fiesta pagana, pero aún así la iglesia sigue celebrando la fiesta religiosa. San Pedro y San Pablo, pilares de la iglesia. El apóstol de los pobres, el apóstol de los grandes intelectuales, el apóstol que enseñó puerta a puerta a los humildes a encontrar el reino de Dios, y Pablo, el apóstol viajero que propagó el evangelio por todos los pueblos de alrededor y viajó a muchos lugares para anunciar el reino de Dios. Un bendecido día para todos. Vivamos en alegría este día que el Señor nos regala. Motivaciones para el alma. Nuevamente seguimos reflexionando sobre los temas que cada vez podemos encontrar muy importantes para nosotros. Hoy vamos a hablar de la felicidad. Valora tu felicidad. Debemos valorar ese gozo y esa alegría que nosotros vivimos interiormente para poder anunciar ese gozo a nuestros hermanos. Hay que amar esa felicidad, hay que cuidarla, hay que protegerla y, de hecho, hijos, compartirla. No solamente vivirla nosotros, sino también lograr que esa felicidad contagie a muchos hermanos que también viven en tristeza y angustia. No olvides que la felicidad, queridos hermanos, que te da Dios se traduce en el amor a los hermanos, en proyectar esa felicidad a aquel, en el servicio a aquel que lo necesita. En esa construcción de esa vida interior, oiga, debemos nosotros formar esa felicidad para darla a conocer, para transformar, porque con una sencillez casi divina que transforma, sirve y perdona, aprendemos a vivir esa felicidad. Otra felicidad que no la cultives ni la aceptes porque no viene de Dios. Si la felicidad te viene de cosas materiales, ya no es divina, porque no emerge de la esencia del amor de nosotros. Entonces, acordémonos, la felicidad en la vida placentera no es felicidad. Hay que hacerla a un lado porque eso no trae felicidad, trae amargura. ¿Ve? Entonces, hay que hacer las cosas bien como el Señor lo manda. No olvidemos vivir en la presencia de Dios, no olvidemos hacer las cosas como Dios nos pide para que nos podamos vivir verdaderamente el gozo del Señor. No podemos decir que esos sirvan de momentos, pero no, la felicidad no está ahí. La felicidad siempre está en el ofrecerse, en el darse. Por eso dice, valora tu felicidad, hay que amarla, hay que cuidarla, hay que protegerla y hay que anunciar, compartirla con aquellos hermanos que la necesitan. Bendiciones para todos.